Las huellas negras. Voy a contarles lo que me llevó a tomar la decisión de dejar mi trabajo en la morgue en un hospital de la Ciudad de México. Voy a tratar de omitir aquellos detalles que pudieran resaltar asquerosos para algunas personas. Parte de mi trabajo era realizar las autopsias. Un dato que siempre menciono cuando hablo del trabajo de morgue es que aquellos que estamos involucrados nos acostumbramos tanto que muchas veces, no por decir siempre, ingerimos alimentos con un cuerpo sobre la plancha. Hay mil y una historias de cómo se aparecen fantasmas en los hospitales y en sus morgues. Dejaré en claro que es completamente cierto, así que cuando un colega hace una recomendación sobre una habitación o acerca de un cuerpo, hay que tomarlo muy en serio. En el caso específico del hospital donde yo trabajaba, era bien conocido que una mujer se paseaba por los pasillos que llevaban hacia la morgue. Debo admitir que la primera vez que la vi casi corro del miedo. Era mi primera noche y aún era practicante. La presencia de esa mujer es tan normal para todos los trabajadores del hospital que incluso se utiliza como novatada. Una cosa que al menos a mí me resulta curiosa es que algunos de los fenómenos paranormales que se pueden experimentar en el hospital solo ocurren durante la estancia de ciertos cuerpos en la morgue. Por ejemplo, en una ocasión se podía ver que por el segundo piso caminaba una mujer con un bebé en brazos. Esto ocurrió luego de que una mujer con 7 meses de embarazo llegara porque había sido atropellada. A mí me tocó realizar su autopsia. Una vez que los 2 cuerpos fueron entregados a la familia, sus fantasmas desaparecieron. En otra ocasión, llegó a escucharse la risa de una niña dentro de la morgue, pero esta risa desaparecía cuando alguien entraba. Era de una niña que había sido asesinada por su padre de una forma tan desagradable que no me es permitido contar. Una cosa que nunca pude comprobar por mi cuenta, pero muchas personas ajenas al hospital decían que cuando marcaban a emergencias pasada la medianoche, podía escucharse que tomaban el teléfono, pero en lugar de que una voz les respondiera del otro lado, se escuchaba el latir muy fuerte de un corazón. No tengo idea de cuál podría ser el motivo, pero al menos es interesante. Bien, ya puesto el contexto, contaré el primer suceso que me afectó mucho. Era un turno tranquilo. Ya pasaba de la 1 de la mañana cuando me llevaron el cuerpo de un niño. Cada centímetro de su cuerpo había sufrido quemaduras. Resulta que sus padres salieron a algún lado dejándolo solo en casa. Algo ocurrió y comenzó un incendio que absorbió rápidamente toda la casa. Fue una autopsia complicada, pues ya no había piel en ese cuerpo. No es que no me hubiera tocado trabajar antes con cuerpos quemados, lo que pasaba es que este cuerpo estaba muy mal. Terminando el trabajo, el cuerpo fue depositado en uno de los refrigeradores. Esa noche era el descanso de uno de mis compañeros, y en ese momento el otro se encontraba tomando una siesta. Yo había ido a traer algo para comer. Ya estaba caminando de regreso a la morgue cuando encontré unas pequeñas huellas negras en uno de los pasillos. Estas huellas no estaban cuando pasé hace 10 minutos, así que alguien debió haber pasado por ahí. Lo más extraño de esas huellas es que no eran huellas secas. Quien sea que las haya dejado había caminado en líquido. Algo me dio mala espina. Así que di la vuelta y regresé con la excusa de buscar a la persona de limpieza para que quitara las huellas, y de paso preguntarle qué líquido negro era ese. Encontré al joven de limpieza y le comenté lo que había encontrado. Fue por algo para limpiar y me acompañó al sitio. Examinó el líquido de las huellas y me dijo que no tenía idea de lo que era. Parecía petróleo, pero cuando se estaba cerca llegaba un olor a animal muerto. Sin más que hacer, el joven limpió las huellas y se retiró. Yo seguí mi camino hacia la morgue. Cuando ya estaba a algunos metros, pude ver cómo las puertas de la morgue se cerraban.
Pensé que mi compañero ya había despertado. Entré confiado al lugar para darme cuenta que no había nadie ahí. Por alguna razón se sentía un poco de calor. Era incómodo estar ahí. Me di la vuelta decidido a salir, cuando escuché cómo se abría uno de los refrigeradores. Volteé y me di cuenta que el refrigerador que se estaba abriendo era aquel donde el niño quemado había sido colocado. Yo estaba impresionado. Una cosa es ver fantasmas que te acercas y desaparecen o escuchar ruidos. Otra muy diferente es estar parado frente a un objeto sólido que almacena un cadáver y ver que ese objeto se esté moviendo. En ese momento mi compañero entró. Yo di un brinco y me giré hacia él. Se rió un poco de mi reacción. Yo le dije lo que estaba pasando, pero cuando revisamos todo estaba bien. El resto del turno transcurrió con normalidad. Mi compañero se fue primero. Yo me quedé juntando mis cosas. No tardé más de 5 minutos y ya cuando iba a la salida, escuché de nuevo que uno de los refrigeradores se estaba abriendo. Ni siquiera me molesté en voltear. Sabía que era el de ese niño. Me apresuré a salir de la morgue y del hospital. Cuando ya estaba cerca de la salida, escuché que alguien, no recuerdo quién, mencionó unas huellas negras. Yo volteé inmediatamente y casi me voy para atrás cuando vi que en el pasillo por donde yo había salido estaban esas huellas. Tenía un muy mal presentimiento. No quería llegar a mi casa. ¿Qué tal si ese niño me seguía? Faltaba poco para las 8 de la mañana, así que opté por caminar hasta un puesto de comida que estaba como a 5 minutos del hospital. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en las huellas negras. Decidí dejar el asunto de lado. Esa noche era mi descanso, así que yo volvería a la morgue hasta la noche del día siguiente. Y lo más probable era que el cuerpo del niño fuera entregado antes de que yo regresara. Me sentí un poco aliviado. Llegué al puesto, pedí un guarache y un refresco. Supongo que en algunas partes de la República utilizan la palabra guarache para una prenda que se usa en los pies, pero aquí en el centro del país es un platillo con base de maíz acompañado de un guiso. Terminé mi comida. Y ahora sí, fui rumbo al metro para ir a casa. En una esquina, un oficial se me acerca y me pregunta si conozco al niño descalzo que me viene siguiendo desde 2 cuadras atrás. Quedé helado, volteé rápido, pero no vi a ningún niño. No me iba a quedar con la duda. Le pedí al oficial que me acompañara al lugar donde él había visto al niño. Cuando llegamos, lo único que pudimos ver fueron un par de huellas. El policía y yo estábamos confundidos. Sin saber qué más decirle, le conté que trabajaba en una morgue y le hablé sobre el niño. El policía me dijo que tuviera cuidado y que de ser posible no anduviera solo. Yo solo le agradecí y me alejé. Tenía mucho miedo. ¿Cómo era posible que el fantasma de ese niño me estuviera siguiendo fuera del hospital? Decidí no bajar al metro, ya que todos saben que es un lugar que adoran los fantasmas, así que no me iba a arriesgar. Mi casa estaba literalmente al otro lado de la ciudad. Comencé a caminar. Recordé que de camino a mi casa había una iglesia. Así que definitivamente iba a entrar buscando que el párroco pudiera solucionar mi problema. Luego de caminar durante más de 30 minutos, llegué a la iglesia. Entré, había misa, así que tomé mi asiento. Ahí dentro sentí un poco más de tranquilidad. Al terminar la Eucaristía, me acerqué al sacerdote y le pedí unos minutos. Aceptó y le expliqué lo que me estaba pasando. El padre, que ya era un hombre muy mayor, me tomó del hombro, se veía preocupado. Me dijo que lo más probable es que el niño hubiera muerto mientras dormía, así que no supo qué fue lo que pasó. Me dijo que quizá cuando su espíritu salió de su cuerpo,
Lo primero que vio fue cómo yo abría su cuerpo y debió haber pensado que fui yo quien lo mató. Me dijo que él me seguía porque seguramente quería preguntarme por qué lo había matado, y lo más probable es que no dejará de seguirme hasta obtener una respuesta. Yo quedé atónito y simplemente me despedí del sacerdote y me fui a casa. Hasta el día de hoy sigo hablando solo, explicándole a ese niño que yo no lo maté, y por las noches escucho ruidos fuera de mi cuarto, y siempre al despertar me encuentro con esas huellas cerca de mi cama. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.